Era estudiante de publicidad en Pontevedra, había una facultad de Bellas Artes, mis colegas eran de Bellas Artes y en ciertos festivales yo hice mis primeras instalaciones muy inmersivas. Como cineasta, digamos que lo tridimensional, el espacio, sentir el espacio, además soy un cineasta que acoge la sensualidad de la imagen y del sonido, ¿no? Entonces hay algo, o sea, al fondo soy un escultor de imágenes, soy un formalista en el fondo, ¿no? Aunque luego el relato sea importante en mi cine, ¿no? Entonces sí, me siento muy cómodo, sí, me inspira. Yo vine en el embrión de Tabacalera y vine invitado por Vítor Iriarte. Recuerdo estar aquí con un casco, precisamente en este cine. Y luego he ido viniendo mucho, invitado pues, por el propio museo y por la Cinescola, donde he sido uno de los primeros profesores y acompañadores. Creo en este proyecto, en la gente que está detrás y siempre pues, es un placer venir. He madurado bastante, ¿no? Yo creo que O que arde fue un poco una confirmación, ¿no? Sobre mis intuiciones formales. Y sí, me veo con la mirada más afilada y con más oficio. Me veo con más fe también, que creo que en el cine es muy importante, ¿no? O sea, como que no tengo miedo al final. Tengo menos apegos, menos miedo al error, al fracaso, estoy un poco más pasado de vueltas, vamos a decir. Y he tenido mis altos, mis bajos, pero bueno, ahora con 43 años la verdad es que si no me he hecho subnormal no me va a pasar ahora, ¿no? Aunque efectivamente ahora el éxito de Sirat sea exponencial, ¿no? Y me abra puertas bueno, pues de espacios de arenas movedizas, como puede ser pues, Estados Unidos o, en fin, estar en el centro del cine de autor del mundo, ¿no? No sé. Me gusta todo lo que es la orfebrería, la artesanía, vinculada pues, a hacer un casting, localizar. Son cosas que yo mismo hago, ¿no? De manera muy estrecha. Y es cierto que este proceso creativo ha sido muy importante para mí. Yo siempre pongo el proceso creativo bajo una perspectiva de crecimiento personal. Eso es muy importante para mí. Y cuando veo estos 10 años ha sido un proceso bastante potente, ¿no? Del que hablo bastante últimamente en la prensa, ¿no? Y de alguna manera como artista siempre he estado un poco huyendo a través de la obra de tocar el presente o tocar mi carencia y he estado ahí como ensimismado, ¿no? En mis procesos creativos y de alguna manera este proceso creativo me hace volver más a mí, volver más a mi fragilidad, a mi herida y estar más, no con una vocación de hacer arte de la herida, sino de sanarla, ¿no? Gracias a ese proceso de conocimiento de mí mismo, que es hacer una peli, la vocación de servicio viene seguida, ¿no? Y he sido un joven cineasta al que le ha aliviado mucho la obra de muchos artistas y sus gestos irredentos, salvajes, no domesticados, ¿no? Su valentía, ¿no? Decía Pasolini que lo que más disfruta el espectador secretamente es la libertad del autor. Y efectivamente veo mi rol también, ¿no? De decirles, tírate al abismo, piérdete, eh, no tengas miedo, búscate, no sé. Espero cumplirlo, ese rol un poco revivificante o darles confianza sobre todo, ¿no? en ellos. El arte es un accidente casi, ¿no? Se están haciendo muy bien las cosas aquí, se está sembrando. Los frutos, bueno, no hay que esperarlos inmediatamente. Sé que están saliendo voces pues muy soberanas, gente sensible sobre todo y gente sana, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Durante mucho tiempo todo el talento euskaldun se ha ido a las artes plásticas, al arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo porque los referentes eran muy fuertes, ¿no? Creo que ahora estamos en un momento en el que ese talento también está yendo al cine, ¿no? Digamos que muchos cineastas vascos durante mucho tiempo hacían un cine que no era expresión artística, ¿no? Y ahora sí.
ahora creo que sí que lo estáis considerando un arte elevado el cine, ¿no? Y el talento está yendo al cine, lo cual celebro porque, bueno, hay algo de ensimismamiento, ¿no? En las artes plásticas, hay algo de cementerio, ¿no? En un museo, ¿no? Y creo que el arte cinematográfico se mezcla tan bien con el arte popular, me parece sana para la gente que lo hace, ese arte, como para el espectador, ¿no?